Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches. Eso es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Miren, todos los días tocamos un tema diferente en Punto Medio y 4 veces de 5 las soluciones terminan siendo las siguientes. Tenemos que solucionar el tema de servicio civil, tenemos que solucionar el tema de los gastos y tenemos que solucionar el tema de la ley de contrataciones, que aparece constantemente. No importa el tema de la basura, el tema de los camiones, el tema de las carreteras, siempre entran esos 3 temas. Entonces, hoy día tengo el placer de decir, muy buenas noches, esto es Punto Medio, soy Emil Cayó y vamos a tocar el tema de la Ley General de Contrataciones del Estado. Es un tema crucial para asegurar las buenas prácticas, las buenas actividades, las buenas contrataciones, evitar errores y hacer cosas que el Estado promete hacer. Entonces, para poder saber qué se va a hacer, porque el gobierno ha presentado una nueva propuesta para solucionar el tema de esta ley, una propuesta que ya viene es la 10ª propuesta en los últimos 20 años para mejorar esta ley. Vamos a conversar en nuestra mesa de análisis sobre esto, pero antes vamos a ir con Marco Calderón, que nos va a dar su reporte. Marco, muy buenas noches, cuéntanos qué está pasando. Hola Emil, ¿cómo estás? Buenas noches. El día de ayer, mientras todos estábamos a la expectativa con la extradición del expresidente Alejandro Toledo, el gobierno decidió cambiar a 4 ministros. Pero ha llamado la atención justamente uno de ellos, que es el ministro de Justicia, Daniel Maurate. ¿Y por qué ha llamado la atención? Porque según algunos registros, él se ha comunicado cerca de 200 veces, o ha tenido 200 llamadas con los involucrados por este grupo que se les ha denominado los cuellos blancos. Él ha respondido con respecto a este tema y ha dicho que, bueno, se ha comunicado porque ha tenido un vínculo, porque jugaban fulbito, jugaban fútbol, por eso se comunicaba con ellos y básicamente con el ex magistrado César Inostroza, hoy prófugo de la justicia. Entonces, además él le preguntó por su papel de abogado cuando defendió a un personaje, a un oficial de la Marina que trabajaba justamente de Business Track, con referente pues a los espionajes, y también cuando defendió a un juez que recibió una coima. Lo que él ha dicho es, en base a su papel de abogado, es que se siente orgulloso y esto de alguna manera pues enaltece su trabajo como abogado defensor. Pero también se le ha cuestionado porque tiene alguna familiaridad o una cercanía con la presidenta de la República, Dina Boluarte. El hermano justamente de la jefa de Estado fue viceministro cuando él fue ministro de Trabajo en algún momento. El otro tema que queríamos señalarte era sobre el presidente o el expresidente Toledo, justamente lo que habíamos hablado en un inicio, Emil. El Poder Judicial ha dicho lo siguiente de su cuenta de Twitter. El Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima admite a trámite demanda para que 8 inmuebles, 2 registrados a nombre de Alejandro Toledo y Elian Carp y 6 de Eva Fernemu, pasen a propiedad del Estado. Esto todavía tiene que ser notificado a las partes, exactamente a los abogados, entonces, de la expareja presidencial. Y para terminar, el día de mañana se va a lanzar el programa Compunche Lima Metropolitana. Y aquí va a estar presente justamente el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pero también el presidente del Consejo de Ministros, quien es el que va a lanzar este programa. Esperemos pues que con todo esto que se vaya a hacer, Lima sea potencia mundial. Y con esta información regresamos contigo, Emil. Muchas gracias, Marco. Yo también juego fútbol a veces con jueces, pero nadie se entera porque nadie ve mi WhatsApp. Vamos a ir con Jimmy Chinchay en el Congreso de la República. Jimmy, muy buenas noches, cuéntanos. No confiemos en esas fotos del WhatsApp, ¿eh? Cualquier foto puede salir, Emila, por si acaso. Pero bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a hablar de a quien podríamos denominar la 6ª congresista involucrada en recorte de sueldo. Y te vas a sorprender, Emil, si es que ya tal vez en redes sociales no te has enterado, ya has conocido tal vez la denuncia de este nombre, María Acuña. Así es, una
Acuña involucrada en este hecho. La nota fue difundida el día viernes en un programa periodístico y hoy lunes la Comisión de Ética ha decidido iniciar indagación. Yo hasta ahora, en realidad, Emil, sigo sorprendido de esta situación que involucra a la señora Acuña que le hemos tenido acá. No puedo decir que es culpable, obviamente, está empezando un trámite, una investigación, pero acá le hemos preguntado, ¿usted recorta sueldo? Y dijo no. La modalidad que denuncia este trabajador realizado en noviembre del 2021 es que contrataba a uno o contrataba a dos y compartían una remuneración, perdón. Es decir, tenía 2 trabajadores pagados por un solo sueldo. Imagínense ustedes, esa es la acusación, que es lo que dijo la presidenta de la Comisión de Ética el día de hoy a través de una sesión virtual. Vamos a escuchar a Carol Paredes pronunciarse respecto a este caso. Encargado de prestar apoyo a la oficina descentralizada de la parlamentaria en Chiclayo. Y según su dicho, los pagos se le realizaban luego del recorte de las remuneraciones de los trabajadores que sí eran del despacho y pagados por el Congreso de la República, presumiéndose en estos hechos un recorte de remuneraciones, además de haberse visto la imagen de la congresista esperando al señor que le prestó servicios y escucharse una conversación sostenida entre ella y el citado señor, que hace ver su preocupación para que los hechos no sean difundidos, indicándole que si estos saldrían perjudicados tanto ella como él mismo, hechos que esta presidencia considera deben ser denunciados de oficio, toda vez que se habría vulnerado la ética parlamentaria y los hechos estarían inmersos en los artículos 1, 2, 4, literal A del Código de Ética Parlamentaria y los literales C, D, E, G y J del artículo 3, numerales 4.1, 4.3, 4 y 4.4. Del artículo 4, literales A, B, C y H del artículo 6 y numeral 8.6 del artículo 8 del Reglamento de Código de Ética y los que resulten aplicables durante el proceso de indagación. Por esta situación, la presidencia propone la denuncia de oficio. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este momento solicitando su intervención a través de la presidencia. No habiendo intervenciones, se solicita a la Secretaría Técnica llame a los congresistas para que expresen su sentido. De la Comisión de Ética. El video es de la señora María Acuña, hermana de César Acuña, en un hotel en la semana de presentación, allá en noviembre, o se entiende, hace algunos días, porque esto pasó, este hecho, en noviembre del 2021, el utilizar a 2 trabajadores con un mismo sueldo, y ella escondida en una pared, sus trabajadores, tratando de esconder las cámaras de seguridad de ese hotel donde fue a buscar al trabajador, a su ex trabajador, en este caso, y la frase, ¿no? Piensa en el daño que me vas a hacer. Palabras de María Acuña en un audio que hasta ahora me sorprende, y sorprende porque, repito, una congresista que acá le habíamos preguntado si hacía esto y dijo no, pero ya no debería sorprendernos tanto. En algún momento, en todo caso, vamos a conversar con ella para recibir sus descargos también. Tendrá que hacerlo a nivel de prensa si ella lo quiere hacer y también a nivel de la Comisión de Ética que hoy abrió investigación de oficio. Emil, vamos contigo, el desarrollo de tu programa y cuidado con las fotos en WhatsApp. Vamos contigo. Muchas gracias, Jimmy. Y obviamente yo sabía sobre este caso porque yo también veo Pasos Perdidos todos los fines de semana aquí en Canal N. Bueno, pasamos de legislativo a nuestra mesa de análisis. El tema de las contrataciones en el Estado siempre ha sido un tema problemático, difícil de discutir y además, francamente, no es tan atractivo como otros temas que jalan la coyuntura muchísimo más. Pero en esta mesa lo que nosotros tratamos de hacer es ir al fondo, el meollo del asunto. Y lo que siempre ha salido, hemos hablado de temas de basura, hemos hablado de temas de infraestructura, hemos hablado de temas de carreteras, de asociaciones público-privadas. La ley de contrataciones del Estado es uno de 3 problemas que siempre constantemente salen. Entonces, ¿qué es esta ley? ¿Para qué sirve? ¿Cuántas veces ha sido cambiada? ¿Por qué ha sido cambiada tantas veces? Y si una ley es cambiada tantas veces, ¿sirve para algo? ¿El marco funciona? ¿O tenemos que literalmente tirarlo todo y comenzar de nuevo? Para poder conversar sobre esto, tenemos el día de hoy a Mercedes Arauz, expresidente del Consejo de Ministros, ex ministra de Economía y ex vicepresidente de la República. Muchísimas gracias por estar acá.
Tenemos también a César Candela, que es el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Contrataciones e Infraestructura y también ex miembro del directorio del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que fue uno de los tantos cambios que se dieron en los últimos años sobre esa ley. Entonces, les voy a hacer la pregunta a los dos. ¿Para qué sirve esta ley y sirve esta ley? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo a ambos. Mira, la ley tiene toda la buena intención de ordenar el sistema de compras y contrataciones del Estado, ¿no? Como un conjunto. ¿Por qué? Porque obviamente si no tenemos una ley marco, ningún funcionario haría ninguna adquisición, ningún funcionario haría un contrato. Entonces sí necesitamos una ley para ordenarlo. El problema es que, por un lado, en el legislativo quieren controlar absolutamente todo y no dejar espacios de decisión. Y por otro lado, los burócratas también tienen miedo de tomar esas decisiones porque una ley que no está bien armada, ¿no?, te va a llevar a una situación, un marco legal que no te da claridad de tu gestión, lo que te va a dar es mucho riesgo, porque va a venir la Contraloría, va a venir la Fiscalía y te pueden meter en un juicio, te pueden meter preso, o una sanción que es muy grande. Entonces, ese es el problema. La ley en esos espacios vacíos o de excesivo control puede llevarte a la parálisis o a una situación donde no hay las mejores adquisiciones o compras. ¿Esa es la situación que estamos viviendo ahorita, la parálisis y no hay la mejor compra? Yo creo que sí, y cambian a cada rato, no es solamente esa ley, es el conjunto de leyes que van con ellas. Por ejemplo, un Invierte PE, que era más o menos flexible, que le daba un espacio para mejorar las cosas, después fue modificado y se volvió otra vez un tema donde había que revisar detalles. Supuestamente habían dado una flexibilidad para hacer montos dados de flexibilidad, pero al final de cuentas, cuando están en esos lugares, ahí encuentran los problemas. Entonces, sí hay que hacer una revisión y bueno, lo conversábamos un poquito antes con César, hay que mirar las mejores prácticas que hay afuera. Inclusive aprender de lo que ha pasado cuando se han hecho las adquisiciones a través de los modelos gobierno-gobierno que han sido exitosas. Aprenderle aquellas cosas e incorporarlas a nuestra propia legislación. No volver a hacer que exista otra entidad que haga las compras separada, con un marco diferente o parecido al del anterior y repitamos los mismos errores, ¿no? Claro, pero estamos repitiendo los mismos errores porque justamente el Invierte PE, que era la solución al Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, ¿ya ha regresado a hacerlo? Primero creo que, si me permiten, un saludo a todos y a tu público en general. Primero hay que decirle a la población que cuando hablamos de la ley de contrataciones es un marco que sirve básicamente en castellano al ama de casa, al que nos escucha, es la norma que nos dice cómo comprar el insumo, desde los útiles hasta, usted ha hablado de un término de residuos sólidos, ¿no? Cómo contrata un municipio para contratar el camión que pasa por la vecindad a recoger o por la urbanización a recoger ese residuo sólido de la casa, ¿no? O contratar el patrullero, o construir el puente, el hospital, ¿no? Es decir, toda la infraestructura que necesita el país. ¿Y eso funciona a nivel Estado, eso sirve abajo? para los municipios, los gobiernos regionales y los ministerios. Desde el año 2000, la norma fue modificada una sola vez en el año 2008, aprovechando las facultades que el Congreso delegó al gobierno para legislar antes de suscribir el TLC con los Estados Unidos. Una sola vez se cambiaron las reglas de juego hasta el año 2016, que se aprobó una nueva ley, la Ley 30-225. Desde el año 2016, las reglas de juego han sido cambiadas 5 veces. Es decir, que las normas que regulan las compras que hacen los 2.300 municipios que tenemos en todo el país, los 25 gobiernos regionales y los 20 ministerios que tenemos ya aproximadamente han sido cambiados 5 veces, lo cual obviamente confunde a los 250.000 de funcionarios que creo que ya tenemos aproximadamente. Es decir, si nos cambian las reglas de juego porque llega un gobierno diferente, un ministro de Economía con un gobierno con una visión diferente, porque es importante que la gente entienda que el marco de contratación de compras públicas que hace el Estado, ¿no?, lo regula el Ministerio de Economía y Finanzas, se cambia cada rato. Con esas reglas, obviamente, ya empiezas con un atraso, una desaceleración de las compras. Entonces, si partimos de ahí, tenemos ya un problema. Segundo, modificar estas reglas implica una capacitación permanente. Si la capacitación es lenta, obviamente hay un... O nula. O nula, hay una nueva situación que genera atraso.
Y tercero, si tienes una alta rotación de funcionarios, tienes otro aspecto importante que regular. Si hemos tenido 5 gobiernos, si tenemos a nivel de ministerios, Poder Ejecutivo, si tenemos cada 4 años cambio de alcaldías, y si encima nos ponen, con el respeto que merecen los buenos jugadores de fútbol, de alcalde a un buen jugador de fútbol, que no sabe nada de gestión pública y que aparte no se rodea de buenos funcionarios, entonces tenemos otro gran problema. Tenemos personas que lamentablemente no necesariamente son las idóneas para administrar el dinero que corresponde a todos los vecinos de un sitio distrital o de un sitio regional o de una provincia. Entonces hay varias razones que hay que tomar en cuenta para hablar de eficiencia en el gasto público. Como la ministra o la exministra dice, o la ex vicepresidenta, efectivamente hemos tenido que recurrir a figuras o firmas de convenios de gobierno a gobierno. Han tenido que venir otros países para ayudarnos, por ejemplo, a ejecutar obras como los Panamericanos. Entonces la pregunta es, la gran cantidad de funcionarios que tenemos, no somos capaces de ejecutar con una sola buena ley un gasto que viene creciendo hace 22 o 23 años, porque dinero ha venido. Claro, dinero hay. ¿No? Entonces, el problema es, o acabo de señalar, creo que más de un problema que hay que corregir, ¿no? Vamos por el primer punto, el número de cambios de la ley en los últimos 5 años. Partamos de la premisa de que los cambios han sido bien intencionados, porque me imagino que el Ministerio de Economía y Finanzas no hace cambios de esa ley porque le da la gana, sino porque busca una deficiencia, ve algo en el proceso en que decide cambiarlo. ¿Por qué se cambian tantas veces esta ley? Y eso le pueden contar en base a la experiencia que han tenido los dos cuando estuvieron por ahí. Mira, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas puede tener las mejores intenciones, pero cuando un ministro entra y cambia la ley del anterior sin haberle dado plazo a la otra, hace daño, ¿no? Entonces estos cambios de gobierno o de ministros consecutivos ha sido muy dañino, pero ojo, no solamente son los ministros, porque las leyes pasan por el Congreso. Y entonces en el Congreso negocian fórmulas que les parecen o de más control, y se exceden en las capacidades y a veces no escuchan. Yo estaba en el Congreso, o sea, puedo decirte que varias veces los congresistas no, es que hay que tenerlos más vigilados, pero es que no les dejas capacidad de decisión. Le dices, y ellos no, ellos quieren tener todo pues milimetradamente calculado, ¿no? Eso es imposible. Pero tampoco es que ¿no? tienen las cosas milimetradamente calculadas, porque tampoco es que se le pueda hacer el seguimiento correcto de las comisiones. Es imposible, o sea, deberías tener, por ejemplo, compras que sean fácilmente adquiridas sin tener que pasar por estos procesos y que no hagan la trampita de las compras estas de inminente necesidad, que son las compras que cuando tienes ya llegué al límite, no puedo comprar, no consigo hacer el concurso, tengo que ir a hacer la compra, ¿no? Y ahí es donde aparece la trampa, ¿no? Mira, el presupuesto público, es decir, el dinero que tiene el Estado hace más de 23 años, era 44.000 millones de soles al año. Este año es 214.000 millones de soles. Significa que el dinero ha ido aumentando año a año porque crece 5 a 7% al año aproximadamente. Nominalmente sí. Más o menos por ahí. Si tienes 130 parlamentarios, obviamente no todos conocen de la materia de compras públicas. Entonces, ¿qué deberían hacer las comisiones responsablemente? Invitar a un grupo de expertos en el tema cada vez que se legisla. Como bien dice Mercedes, se tiene que legislar buscando equilibrio, pero somos un país de extremos. Entra un poder ejecutivo y dice, hay mucha corrupción, vamos a poner muchos candados para que se gaste responsablemente. Entonces llegó un momento en que empezó a ponerse tantos candados que ya no se puede gastar. En el 2014 justamente estoy leyendo una ley que dice, se busca detectar el proyecto de reforma, que se busca detectar actos de fraude y corrupción, así como agilizar los procesos. ¿Cómo se puede detectar procesos de corrupción y agilizar los procesos al mismo tiempo? Entonces, estamos hablando siempre de tesoro público, de dinero de la población, de lo que se recauda de los impuestos. Entonces, hay que recordar que hay que buscar una ejecución rápida, pero siempre cautelando. Por eso hablo yo de equilibrio. O sea, ningún extremo, y hay que ir al objetivo y lo lógico, ningún extremo es bueno. Entonces, o nos vamos a la agilidad extrema o nos vamos al cuidado extremo. Nos hemos ido siempre a los extremos. Claro, un lado del otro. Exacto, hay que buscar un intermedio, un punto medio. Entonces, porque, es el nombre del programa, así que por ahí vamos a comenzar. Es muy simple, exacto, pero es muy simple. Un claro ejemplo, en el año 2008, mediante un decreto legislativo, el 1017,
se estableció que las municipalidades resuelvan las diferencias que habían entre proveedores y los gobiernos municipales, por ejemplo. Todas las obras que sobrepasasen las 600 UITs y que sean materias de apelación, es decir, de reclamo, debían ser resueltas por el mismo municipio. Es decir, que si un comité a cargo de una compra recibía un reclamo, por decirlo así, para que el público no se entienda, ¿no?, en un idioma más sencillo, tenía que ser resuelto por el alcalde. Entonces la gente dijo, no. Entonces el mismo municipio va a resolver el problema. Allí hay corrupción. Una obra de 600 UITs al día de hoy más o menos asciende a casi 3 millones de soles, ya para redondear. Una obra de 3 millones, estamos hablando de una posta médica, estamos hablando de un puente pequeño, por decirlo así, en comparación a una obra más grande, ¿no?, o de un tramo de una zona vial pequeña, ¿no? Entonces, para descentralizar y que no se turice el Tribunal de Contrataciones que resuelve acá en el Lima los reclamos más grandes, se dijo, vamos a descentralizar las funciones. Desaparecemos el cuello de botella. Exactamente. Pero el pretexto en el año 2016 era, mira, mucha corrupción en las provincias. Entonces vamos a centralizar y vamos a reducir que las apelaciones sean solamente hasta 60 UITs en los municipios. Entonces vamos a quitar las funciones de que los reclamos no se dan allá. Entonces yo me pregunto, si vamos a legislar pensando que todo es corrupto, entonces los municipios y los alcaldes están por gusto también en ese nivel. Entonces, ¿para qué está el órgano de control interno de la Contraloría? ¿Para qué está la Fiscalía? El problema son las personas, porque las instituciones no son un adorno. Es muy simple. Acá tenemos un problema. El problema es que siempre atacamos a las instituciones. Y acá el problema muchas veces son las personas que ocupan los cargos. Es cuando decimos, el Congreso no funciona. No, el Congreso sí funciona. Los que no hacen muchas veces un rol adecuado son algunos parlamentarios. Entonces hay que separar las cosas, ¿no? Yo creo que hay que respetar la institucionalidad y tenemos que fortalecer en todo caso la norma, ¿no? De acuerdo. A ver, si bien eso es la realidad, lo que tenemos ahorita es un ping-pong entre un momento en el cual uno tiene muchos candados, pero se quiere la misma agilidad. Existen maneras de tener ambas cosas. Es decir, buena gestión y la confianza de saber que lo que está firmando es lo que funciona, pero hacerlo en un proceso de tiempo que no demore 2, 5, 6, 8, 10 meses. Yo creo que sí, o sea, por ejemplo, en la acción de la Contraloría debería ser una acción donde acompañe, hay esta cosa de control concurrente, pero claro, después de un control concurrente hay otra vez un control final, ¿no? Claro. Otra vez vuelve a controlar. Entonces el funcionario dice, pero si me está acompañando y yo le hago caso y después me va a decir que lo que le hice caso está mal. No. Entonces tiene que haber reglas claras. Entonces ¿Para qué necesitarías un control final si tienes un control concurrente? Por eso mismo digo, si ya estamos yendo con el control concurrente, este debe ser un acompañamiento real que te evite llevar a un control posterior que sea dañino. Ahora, cuando es concurrente, no debe ser uno que afecte las decisiones, en el sentido de que si es una decisión de política pública, el funcionario tiene que tener esa capacidad de toma de decisiones. ¿Podría el funcionario como consultar con Contraloría en ese momento diciendo, claro, oiga, Contraloría, ¿qué piensa sobre esto? Sí, ya además, firmo, la Contraloría incluso para algunos proyectos cobra un 2% por hacer ese control 2 o 3%. concurrente. ¿Ah? 2 o 3%. Sí, es 2% más o menos. Entonces, digamos, sí está la Contraloría y está el control interno. Entonces debería acompañarte en ese proceso para evitar los riesgos, que son los riesgos que pueden suceder. Pero no que esté afectando la toma de decisiones, porque ese es la persona que está en el control interno, ella prácticamente se cree el ministro. No puedes comprar eso. ¿Cómo que no puedo comprar? Si es parte de las necesidades que tengo, son la parte de las acciones que tengo que tomar de política pública. ¿Cuál es la razón por la que dicen no puedes comprar? No puedes hacer, señor ministro, a ver, a mí me pasó un ministra. caso hace años, ¿no? Estaba todavía en el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo. El control interno vino a decirme de que yo no podía equiparar los salarios de gente que estaba contratando en una entidad que había fusionado. Le digo, ¿cómo hago para que funcione? Uno tiene los salarios muy altos y el otro muy bajos. Tengo que ponerlos al mismo nivel. Y los máximos ya están establecidos, además, porque ya habíamos establecido que los salarios no pasaban de los 15.000 soles. Entonces teníamos que equipararlos y dar una escala remunerativa. Bueno, él creía que yo no podía hacer eso.
Entonces, ¿a quién le tocaba hacerlo? A mí, yo era la ministra. No, pero ¿a quién le tocaba hacerlo en base en la visión de esa persona? Ah, no sé, no podía hacer los cambios. Entonces, si te das cuenta, hay un error de función. La función que le toca es a la administración que tiene la correspondiente capacidad. Y esa es la persona que tiene que rendir cuentas. No es el agente contralor. El agente contralor tiene que decirte dónde están los riesgos de compras, como hacen en una empresa, que también tiene sus auditorías, que tiene sus modelos. Mira, acá hay un problema donde estamos viendo la contabilidad mal, pero no solo la contabilidad, sino también cómo estás, a partir de lo que tú habías presupuestado y asignado, etcétera, cómo estás orientando a tus Es decir, un análisis más que un sí o un no. Exacto. Este miércoles el Consejo de Ministros estaría debatiendo o aprobando su proyecto de ley o su nuevo proyecto de ley de contrataciones para presentarlo al Congreso de la República. Es la información que tengo, con lo cual estamos hablando de un tercer proyecto de los últimos 6 años, porque hay 2 exministros de Economía que se quedaron, digamos, con la intención y no se hizo. Ahora, este nuevo proyecto, ¿qué debería hacer? Debería primero ordenar la casa. Las reglas de juego ahorita están dispersas. En el Perú, no solamente hay una ley de contrataciones que se está aplicando para ejecutar el gasto, se está aplicando la ley de contrataciones 30-25 y sus 5 modificaciones. Para la reconstrucción con cambios se está aplicando la ley 3556, se está aplicando el convenio de gobierno con Gran Bretaña, pero además de eso se están aplicando los convenios con otros organismos internacionales y cada organismo tiene sus propias reglas. Es decir, que tenemos una cantidad de normas que confunde a los funcionarios. Digamos las palabras como son. Es una maraña de decisiones y de normas, que se van a chocar entre sí. No hay una sola norma que esté regulando y que esté, digamos, ordenando las contrataciones en general, lo cual además dificulta el control o la supervisión de la Contraloría. Hace muy poco, el año pasado, se aprobó el control concurrente, que de alguna manera es una figura exitosa y que permite la intervención de la Contraloría y que permite que la Contraloría esté con una lupa durante la contratación, ¿no? Sin embargo, todavía está el control final, que sería irrelevante. El control posterior. Claro. El control posterior es otra figura que ya existía. El control concurrente se ha implementado recién hace poco, ¿no? El gran problema, además, está en este momento en las obras. Tenemos 21.000 millones de soles en obras paralizadas, que es otra problemática, ¿no? Muchas de las cuales están paralizadas por un problema en contrataciones, por un problema con esta ley. Exactamente, pero no solamente por eso, sino además está la mayoría de obras está básicamente recae en obras de menos de 1 millón de soles. Y hay un problema ahí que, si me permites, sí, claro que sí. Que muchas veces las obras tienen que hacer la entrega de la obra y no pueden hacer la entrega de obra por cuestionamientos, ¿no? Que le hace la Contraloría o la acción. Entonces, en estos cuestionamientos te quedas y la obra se queda paralizada, hecha, y se puede malograr 5 años después. O sea, y estar ahí... Se va a malograr. Se va a malograr. O sea, hay casos bastante emblemáticos de eso. Entonces, el problema está en que ahí sí estuvimos conversando también con el Contralor en algún momento, es que debería haber una fórmula donde tú puedas hacer la entrega de obra y después los cuestionamientos resolverse en un tribunal que pudiera darle la razón a uno a otro y hacer las compensaciones del caso. Eso se puede hacer en los acuerdos gobierno-gobierno, ¿correcto? ¿Se ha podido hacer? Sí, lo que pasa es que, ojo, hay que también explicar a la población y al público de que el acuerdo de gobierno-gobierno lo que ha traído son modalidades de contratos. Gran Bretaña, por ejemplo, que es el caso más mediático y más conocido, no es que los británicos hayan venido a ejecutar obra, ojo, lo que han traído son modelos de contratos elaborados por ingenieros que fueron utilizados para ejecutar las obras de infraestructura de los Juegos Olímpicos del 2002 en Londres. El famoso PMO. Claro, PMO es una modalidad de administración y los contratos fueron los contratos NEC. El PMO es un modelo de administración. Entonces, eso lo que hay que hacer es incorporarlo a nuestra ley.
Pero ¿cómo podemos incorporarlo si... Modificando si la no- ley. Pero si no tenemos, todavía tenemos esta maraña de Es que justamente procesos eso que nadie conoce. eso se incorpora en este proyecto de ley. Ahora, este proyecto de ley que ya me imagino el gobierno habrá considerado por lo menos algunas figuras de las utilizadas, porque si no ha considerado estas figuras, entonces se van a seguir utilizando estos convenios de gobierno a gobierno. Que además Y vamos a seguir, para terminar, Meche, si me permites, vamos a seguir dependiendo siempre de otros países y a mí personalmente no me parece que sigamos dependiendo eternamente de otros países, porque entonces ¿para qué tenemos funcionarios? Es ¿no? verdad, porque además cuando yo estaba en la época que se hizo el tema de gobierno a gobierno con Gran Bretaña, era una emergencia. Y nunca nadie había hecho un caso, no era solo por la infraestructura, no habíamos Claro. organizado un evento de la magnitud de los Panamericanos. Entonces no era solamente hacer la obra, sino llegar a hacer todo hasta el evento mismo. Entonces es diferente hacer un gobierno a gobierno para las cosas que haces normalmente. O sea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que saber hacer carreteras. No tiene por qué ser gobierno a gobierno como está sucediendo ahora con el caso de la carretera central. O sea, si su función es hacer carreteras, pues tendría que haber hecho un proceso Y eso es lo que pasó correcto. también en el norte, porque la ARCC... No tenía capacidad. sí, no tenía capacidad, pero consiguió el acuerdo de gobierno a gobierno, que ha terminado fallando hasta cierto punto, porque lo trató de hacer, se cayó, trató de hacerlo de nuevo, volvió a caerse. Porque el modelo de la RCC, también yo creo que ahí se cometió un grave error de entrada, se diseñó para hacer, por un lado, el trabajo de reconstrucción y paralizó inclusive la rehabilitación mientras se estaba haciendo el plan. Y segundo, que era reconstrucción de obras, y el tema, que era el más importante, se postergó, que ha sido todo el tema de la prevención de desastres, que era lo clave, ¿no? Entonces, en vez de dejar, y además la maraña de trámites, se tuvo que cambiar. Yo recuerdo la ley, en el año, cuando se hace la ley, el 2017, se tuvo que volver a cambiar porque era una maraña de pasos, era una cantidad de pasos absurdos que decías, oye, yo ministerio puedo hacer más fácil las cosas, me lo decía la gente del Ministerio de Vivienda, por decir, lo puedo hacer más rápido yo solo sin tener que pasar por la reconstrucción por cambios. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Se cambió, se facilitó, pero no fue tanto. Y luego ya vino el último cambio cuando ellos se vuelven ejecutores. No era la idea que fueran ejecutores, realmente era un project manager, un PMO, Claro. un project manager, y por eso la complicación para el gobierno a gobierno, porque el modelo de gobierno a gobierno ahora tenía que trabajar no solamente con la ARCC, sino con todos los gobiernos locales y regionales que tenían obras. Era demasiado trabajo que no correspondía para lo primordial, que era la prevención, ¿no? Claro, y la solución que ha buscado en este momento, por ejemplo, el Ejecutivo, es crear una Autoridad Nacional de Construcción e Infraestructura, Claro. que a diferencia de la Autoridad de la Construcción con Cambios, va a tener un funcionamiento Transversal. permanente en el tiempo. Claro. Pero a porque, mí, porque la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios era temporal de 3 años, que fueron 6 4 años. Claro. 4 años con la posibilidad de funcionar 2 veces más. Claro. Ahí el error fue jalar uno de los procedimientos que tiene la ley de contrataciones. Como no funcionó, la modificaron, como dice Mercedes, pero pasaron 2 años y no seguía sin funcionar, y dijeron, bueno, de los 25.500 millones que vamos a asignar para reconstruir el norte, Lambayeque, Trujillo, Piura, Tumbes, como no hemos gastado ni el 30% en casi 3 años, vamos a firmar un convenio con Gran Bretaña, unos 7.000 millones, y vamos a acelerar la ejecución. Y hemos visto lo que ha pasado en el norte. Ha colapsado el norte y siguen con los problemas. Y Punche Perú del gobierno asignó 4.000 millones para el fenómeno del Niño. ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Qué procedimientos se va a ejecutar? El gobierno no ha dicho. Lo que acaba de hacer el gobierno es presentar un proyecto para crear otra institución con un mayor riesgo político, porque la cabeza de esa institución va a estar manejada por 7 ministros. Y vamos a seleccionar todos los proyectos que existan en todo el país, pero vamos a usar gobierno a gobierno, vamos a usar los convenios de gobierno con organismos internacionales. Una pregunta, ¿y la ley de contrataciones? Sí, o sea, y además creo que es más como tú dijiste hace un rato, Más más burocrático, burocracia, más burocracia. Vas a hacer, le quita funciones a Proinversión. No. Digamos, cuando podíamos hacerlo por APPs, por ejemplo, y un proyecto, y hay varios de los proyectos que están en el Plan Nacional de Inversión de Infraestructura, están ahí, y los que vas a dejar de hacerlos a través de un programa que puede hacer alguien que, como un banco de inversión, lo puede hacer, como es Proinversión, y llevarlo privadamente más rápidamente como una APP. ¿Por qué esta concentración? Es muy político, es riesgoso además, ¿no? riesgoso. Y le quitas funciones a los gobiernos regionales.
Pero es que Ojo tampoco, con eso, o tampoco sea, le quita funciones a los gobiernos regionales, porque no sé si la propuesta les quita funciones a los ministerios y a los gobiernos regionales. Hasta cierto punto puede ser tener las mismas funciones. Entonces este no hay es un orden, no hay una super, claridad. hiperministerio. O sea, ¿no te preocupa que sea más corrupto un super, hiperministerio? A mí sí. Pero este de no es- obras públicas, además, ¿no? Ojo, este no es otro ministerio, es otra entidad que al final va a depender de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, es otra gran entidad dentro de la PCM. No es como una autoridad de Claro, reconstrucción con cambio. una autoridad de reconstrucción con cambio, pero igual vuelve a tener Sí, sí, el sí. espacio de manejo que no le das las capacidades a los que debes darle. Claro, sí. Y que son las autoridades correspondientes. O sea, si hay una obra que está en un área suburbana, digamos, una zona urbana, tiene que hacerla un alcalde. Si la obra está dentro de un área regional que corresponde a una región, le corresponde a él hacer. O sea, hay que ver... Y eso va a entrar a nuestro segundo punto, Claro. que es la capacitación. Así O sea, es. porque por un lado tienes quién le toca, cómo lo haces, etcétera, pero si ya vamos a bajarlo a las personas que realmente le tocarían usarlos, entonces, ¿cómo los capacitamos? Sobre todo considerando de que no hay reelección, entonces significa que cada 4 años tenemos que renovar, tenemos que capacitar. A veces los funcionarios van cambiando constantemente. ¿Cómo se capacita a estas personas para que sean eficientes? El órgano supervisor de compra del Estado y la ley además estableció la obligatoriedad de que todos los funcionarios y servidores que estén a cargo de la contratación pública en todo el Perú tengan que estar capacitados. Pero eso es OCE, decir o- muchas cosas. tienen que estar certificados además, por OCE. El problema es que lo que se ha hecho es centralizar la capacitación. Así es. Otro ¿no? cuello de botella. Claro, o sea, lo que tiene que hacer es democratizarse la capacitación. Es decir, permitirse que se creen centros de capacitación a nivel nacional, obviamente con ciertos estándares, ¿no? Para que se democratice la capacitación. Hay ¿no? universidades que están haciendo esa capacitación para complementar, porque Claro. hay avidez de eso en la Universidad Pacífico. De hecho, la Escuela de Gestión Pública está ofreciendo cursos Claro. dirigidos especialmente en mejorar las capacidades locales, porque la verdad, Sí. no todos los alcaldes son corruptos, no todos los No, funcionarios son claro que no, corruptos, por y quieren supuesto. tener una carrera, y se hacen especialidades, Pero pero hay que ayudarlos a que se capaciten. en Pero eso. ojo de que eso puede ser en las universidades de Lima, pero también se están en regiones por un No, tema es de... oferta para las provincias. Ah, ok. Ok, no, yo sé que hablamos mucho, pero gracias al tema de la pandemia tuvimos la oportunidad de expandirnos mucho más a regiones a través de todo lo que son los cursos virtuales y no virtuales, son híbridos o Lo digo porque los recursos normalmente están fuera de Lima, están Claro. en regiones. Claro. 62% de los fondos y de las capacidades de inversión están fuera, pero el conocimiento está en Lima normalmente. la capacitación, estamos hablando de una capacitación obviamente de carácter privado, pero pensemos en el público de los usuarios a nivel, digamos, más a un nivel macro. Canal 7 es un canal del Estado. Yo no entiendo por qué Canal 7 no sirve para capacitar masivamente a los servidores y funcionarios. Yo lo he dicho 2 o 3 veces. Los sábados de 8 a 12 del día, ese canal debería servir para capacitar a los servidores y funcionarios. Ministerio de Economía, de 8 a 9, capacitar en contrataciones del Estado. Cómo comprar bienes y servicios. De 9 a 10, cómo ejecutar obras. De 10 a 11, cómo se maneja el presupuesto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no hay voluntad. ¿Cuál es el canal que se ve en todo el país y tiene antenas hasta en las fronteras? Canal 7. Pero tú prendes el Canal 7 los días sábados y ¿qué ves? Te lo dejo para tarea, mi querido amigo, para que veas que lo que vas a ver son manualidades, dibujitos. Seguro que va a servir y tiene su público, pero es un canal estatal. Entonces, tú lo que tienes que usar son las herramientas del Estado para capacitar, ¿no? Y me parece que eso es una salida, Y el una canal herramienta... digital, además, exactamente, ¿no? Vamos a Hay hacer canales una- digitales. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de capacitación, pero también sobre la alta rotación que han pasado en esos funcionarios y cómo podemos evitar de que ese conocimiento se vaya con ellos. Quédense con nosotros, esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Samsung remece el mundo de los televisores con su línea OLED.
el líder en televisores marca una diferencia importante del OLED tradicional, ya que la tecnología OLED de Samsung brinda una calidad de imagen única. El modelo S95 resalta por darnos una imagen con un color más vivo y brillante, negros más profundos y blancos puros. Su procesador neural Quantum 4K te permite ver todos los detalles sin importar el contenido, ya que son mejorados hasta calidad Ultra HD gracias a la inteligencia artificial y sus 20 redes neuronales. Los OLED de Samsung cuentan con la tecnología Dolby Atmos y la función de sonido en movimiento. Los parlantes superiores, centrales e inferiores trabajan en conjunto para darte una experiencia inmersiva y multidimensional. Su diseño Laser Slim es ultra delgado, elegante y combina perfectamente con cualquier decoración. Línea de televisores Samsung OLED. Conoce más en samsung.com. Unboxing es presentado por Samsung OLED, un OLED diferente. ¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de planillas, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Estamos de regreso en Punto Medio. El tema, la nueva o la propuesta de la nueva ley de contrataciones del Estado, que vemos que hay un montón de partes y un montón de historia detrás, pero estamos hablando sobre el tema de la capacitación. ¿Cómo podemos capacitar si es que al final de cuentas la rotación es muy alta y el conocimiento se pierde? Y al final de cuentas y la ley no queda clara, entonces se tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Mira, tú dijiste algo bien importante hace un rato, el tema de la reelección de funcionarios en alcaldías, gobiernos regionales y también el Congreso eventualmente es súper importante. Yo recuerdo en el caso de México se hizo una reforma justamente a ir a la reelección de estos funcionarios en gobiernos subnacionales porque le da la continuidad. Porque el alcalde comienza a aprender, puede ser cualquiera la profesión que tenga el alcalde, pero comienza a aprender recién, ¿no? Entonces, cuando ya se va a retirar, él tendría interés de seguir un periodo más, por decirte, y cumplir y hacer sus obras bien, ¿no? Pero lo que estamos encontrando es que me voy, o sea, tengo 3, 4 años y después de esos 3, 4 años realmente casi no hago nada, porque no aprendí lo suficiente. Ese es por un lado, por el lado político, ¿no? Obviamente, los partidos deben ser partidos con cierta capacidad de capacitación también interna de sus futuros funcionarios, porque esa es la idea de tener una prolongación de los partidos a largo plazo. Claro. Esa es la parte electoral. Por el otro lado, una carrera pública, porque no estamos perforando lo que es servir. El gobierno anterior y el Congreso también nos ha hecho mucho daño. Con el tema de que ahora los CAS se convierten en permanentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contratamos por servicios, ¿no? Ahora es otra vez más informalidad en las contrataciones dentro del propio Estado. Esas son las personas que tienen que operarte. Entonces, tú deberías arreglar un programa de capacitación y meritocracia en el Estado, tener una burocracia realmente sólida que esté en los gobiernos locales, regionales y generales. ¿Puede mejorar la ley servir? Sí, pero hagamos la ley servir como nuestra base. Por ahí pudiéramos encontrar realmente soluciones, en vez de andar pues poniéndole parches con leyes que son absurdas. Y actualmente el 3% de funcionarios son contratados por servir y el otro son contratados por las CAS y por diferentes modalidades. Claro, ahora la moda es ya ni siquiera CAS, ahora los CAS dan terror porque ya se volvieron también empleados permanentes, entonces ahora tienes que contratarlos por servicios de terceros. Y eso es otra vez una coladera de cualquier cosa, ¿no? Eso no nos lleva a esta idea del corto plazo, la visión de corto plazo, que también directamente afecta a la ley de contrataciones, porque como lo ves, al corto plazo tienes la necesidad de, entra alguien nuevo y dice, la ley de contrataciones es el problema, voy a cambiarlo. Entonces, por eso es que se dan tantos cambios en la ley. A ver, en realidad, el sistema de contratación pública y el marco legal que tenemos, hay que decirlo así. Vamos a ir
quería hacer la pregunta con respecto a la estructura de la experiencia, el ejemplo que nos mencionó hace un momento, de cómo estuvo la contratación, el proceso de esa persona que le dijo, no, usted no puede porque es Contraloría. Servir tiene un número de personas que es muy pequeño en comparación al número de personas que están en Contraloría. Contraloría tiene un seguimiento constante, pero los números han aumentado muchísimo más. ¿Debería ser así? ¿Debería ser un tema de seguimiento tan estricto o podemos cambiarlo? No, yo creo que puede ser un acompañamiento y la verdad también tiene su lógica buena tener un camino, una auditoría continua que te acompañe, ¿no? Claro. O sea, eso no es un problema, pero el problema que es en la mirada de los riesgos. ¿Dónde está la identificación de riesgos? Como lo hacen en las empresas privadas. Cuando haces tu análisis de riesgo vas sabiendo los riesgos operacionales, los riesgos sistémicos, o sea, vas organizando un poco dónde están esos riesgos y vas tomando decisiones para ir resolviendo. ¿Los riesgos bajan cuando tienes un servicio civil más estable? Por supuesto. Por supuesto. El problema es que, bueno, ya los últimos años con tantos cambios políticos el servicio civil se ha dañado. Y antes, al menos cuando yo regresé al Estado, el tema de servir se había demorado, se había hecho la norma en una buena ley, pero nada de darle presupuesto a los ministerios y a las entidades ejecutoras, digamos, para llamarlas así, para que comenzaran a hacer todo el proceso de reforma y se volvió un tema muy burocrático y eso hizo que se demoraran tanto en llegar a tener un servir que realmente estuviera en todos lados. Pero es fundamental tener servir. Entonces tenemos eso como una mesa de dos patas, ¿no? Por un lado la ley de contrataciones y por el otro lado servir. Pero regresando a la ley de contrataciones, justamente uno de los cambios que se hace es para incluir a la OCSE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado dentro de la ley de contrataciones. ¿Eso funcionó o no funcionó? ¿Por qué seguimos cambiándola desde entonces? No, a ver, OCSE es la institución que en realidad era llamada, antes se denominaba CONSUCODE. Claro. Antes era Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones. Por un tema de simplicidad, contrataciones y adquisiciones es lo mismo, pasó a llamarse órgano supervisor. Claro. ¿No? En la teoría de la gestión pública, la supervisión es un nuevo rol que se le dio en el año 2008. ¿No? Y se le da un rol, además, una nueva facultad de detener una licitación si recibió una denuncia, ¿no? Así que, y el tema es que se le dio un rol tan técnico que ahora pasa desapercibido. Tan desapercibido pasó que 6 meses no ha tenido jefe, ¿no? Y recién hace unos meses se ha designado un jefe. Y así de mal está, porque tiene tantas oficinas desconcentradas en el país que no se conoce actualmente qué viene haciendo. Creo que solamente dan una que otra información y sirve de mesa de partes, lo cual es lamentable porque las oficinas desconcentradas son para atender, pero además también deberían ser muy agresivas en la capacitación en las regiones y en las provincias. Claro. Entonces da la percepción de que no están funcionando como deberían. Pero no es la percepción, es la realidad. Bueno, si no hay jefe, no hay una realidad de operación. No, en ese momento ya tiene jefe. ¿Ya? Entonces, claro, hacen un trabajo en LinkedIn, en redes, pero las provincias están desatendidas y lo estamos viendo en el norte. Porque el éxito, claro, si yo veo que tú te paseas, acabo de estar hace muy poco en Chiclayo y eso parece coloquialmente un queso lleno de huecos. Es terrible lo que he visto, o sea, de verdad me da mucha pena y no quiero imaginarme cómo están las demás ciudades. Lo que es un fracaso de ejecución de obras, tremendo, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros ha determinado de que esta ley está desfasada y desactualizada y hay que actualizarla, hay que hacer, que suena, en base a la conversación que hemos tenido, como que una película más de lo mismo, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás 9. Entonces, ¿qué se debería hacer? ¿Cómo podemos atacar eso para que ya esta sea la última vez que tengamos que tocar este tema por los próximos 5 o 10 años, como había sido antes? Ahora, si van a hacer la presentación de esta ley ante el Congreso, yo creo que sería una muy buena oportunidad para volver a retomar la cooperación internacional, para ver las mejores prácticas. Y en este caso, el compromiso que tiene el Perú para ser parte de la OCDE. Viendo las mejores prácticas de adquisiciones, o sea, tú te vas a otro país que sea OCDE y vas a ver que sí pueden hacer carreteras, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no podemos aprender de ellos? De hecho, como lo dijo hace un rato César,
algunas cosas podemos aprender de lo que hicimos con gobierno a gobierno. Por ejemplo, estas cosas BIM que se llamaban, que era una forma de construcción que tú ibas arreglando los presupuestos conforme ibas ejecutando la obra, y nunca era que se aumentara el presupuesto general, sino que ajustaban los presupuestos sin tener que pedir una autorización especial para pasar de una partida acá a la otra partida, cuando la obra pues se tenía que hacer ajustes en el camino, ¿no? Ese es el modelo BIM que te trajeron los ingleses. Y aprender algunos de estos elementos de los project managers, ¿no? De los PMOs. No me encanta tener un PMO para cada cosa, porque eso significa que otra vez sacas de la función pública a un órgano ejecutor diferente. Pero aprender algunas de las cosas que están en esos ejercicios de PMO. Los otros elementos de NEC, que eran de modelos de contratación, ¿no? De contratos, se pueden tomar como ejemplo. Entonces, hay cosas que se pueden aprender de las buenas prácticas que hay en países de la OCDE y que podrían adaptarse y acriollarse, para decirlo de alguna manera, a lo que necesita nuestro país. Pero tropicalizarse, ¿no? Es el término para traerlo. Sí. Las ideas buenas, pero adaptadas a nuestra realidad. Sí. Y escuchemos también a los gobiernos locales y regionales. Muchas veces venimos con la idea desde el MEF, para ponerlo así, o desde el gobierno central. Se conoce. Sí, claro, yo lo digo a veces con risa, con una mirada muy centralista, y no estamos entendiendo la realidad del territorio. Y yo creo que lo importante es entender lo que dice, la persona está en el territorio. Si el presupuesto le llega 6 meses después, no va a ser la ejecución de la obra, y por eso la obra se va a atrasar. Si al momento de hacer la licitación tiene alguna traba que no la puede resolver de inmediato, denle una salida para resolver la traba. O sea, me ha pasado en algunas veces donde para hacer una obra me dijeron, no, ya cerramos estamos en noviembre, ya cerramos el gasto para eso. Oye, pero la obra estaba en el presupuesto. No, ya se cerró, está el candado del programa, ya no me permite entrar. Digo, o sea, es un tema de sistemas, arréglalo. Eso estaba en el presupuesto, hay que gastar. Es un compromiso además. Del presupuesto, del gasto de la gente. Y la gente lo necesitaba, era agua potable en la selva, me acuerdo. Entonces, era ese tipo de... No es una cosa pequeña. No, era un proyectito pequeño, sí, de agua potable, pero no podían abrir el sistema. Ese era el problema. Era un problema de arreglar la computadora, más o menos. Tonteras como esa pueden paralizar obras. Entonces, y a veces las fallas vienen desde el gobierno central. Las mejores prácticas son cuando me acuerdo cuando Carlos Brus era ministro, él simplificó un montón de cosas para evitar que los alcaldes fueran a visitarlo. Claro. Y el alcalde tuviera mayor responsabilidad y rendición de cuentas frente a lo que ejecutaba, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre todo de las cosas que se pueden hacer, que el gobierno debería estar escuchando para ver cómo aplicarlas a este proyecto que presenta el día de mañana o el miércoles. Esto es Punto Medio en el horario celular de Canal N. Quédense con nosotros. Tu piel te habla. Llega gracias a ISDIN, referente internacional en la salud de la piel. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, informó que tendremos un otoño cálido por el fenómeno del Niño. Indicó que la temperatura mínima promedio llegará a los 18.5 grados, la máxima a 23.3 grados y la radiación ultravioleta tendrá niveles máximos. Por eso es importante cuidar nuestra piel todos los días usando fotoprotector, reaplicarlo cada hora si estamos expuestos al sol y cada 3 horas si estamos en un lugar bajo sombra. Bienvenidos al microprograma Tu Piel Te Habla. Soy la doctora Guichelle Revilla Robinson, médico dermatóloga, y en esta oportunidad hablaremos sobre los mitos y verdades de los fotoprotectores con color y sin color. ¿Cambia el factor de protección solar en un fotoprotector con o sin color? Esto es falso, ya que ambos tipos de fotoprotectores ofrecen el mismo factor de protección solar frente a la radiación a la cual estamos expuestos. ¿Existen fotoprotectores con color para cada etapa de la piel? Así es,
Existe un fotoprotector adecuado para cada etapa de nuestra vida y cada condición que tenga nuestra piel. Por ejemplo, tenemos protectores solares de acuerdo a cada tono de nuestra piel, desde las pieles más claras hasta las pieles más bronceadas. Asimismo, si es que tenemos manchas, tenemos un fotoprotector adecuado, con color y sin color, que nos va a ayudar a tratar esta condición. Sacar la mejor versión de mí. Que se nos vea naturales. Tener la piel sana y bonita. Un toque de color cada día. Ser feliz y proteger mi piel todos los días. Disfrutar al máximo y mimar mi piel cada día. Esteem, love your skin. Este es Punto Medio en el horario celular de Canal N. El tema es la nueva ley de contratación, la propuesta de la nueva ley de contratación. César Candela, estamos hablando en el corte. Esta ley, decíamos lo que decía el ministro Tarola, que está desfasada y desactualizada y por eso lo van a cambiar. ¿Está desfasada y desactualizada? Bueno, todo se desfasa y todo necesita actualizarse, ¿no? Ya ves los celulares, cómo se cambian cada mes y se actualizan. Así que las leyes están para mejorarse. Sin embargo, un claro ejemplo de una ley bien hecha es la ley anterior. Solamente fue modificada una sola vez en 17 años. Claro. ¿Ya? La ley 3225 ha sido modificada 6. Así que esa es una clara muestra de que había algo mal hecho. Un argumento es de que se va a cambiar a un gobierno digital, que tenemos que preparar al gobierno para un gobierno digital. ¿La ley actual podría haber cubierto esas necesidades? Mira, el sistema electrónico, la plataforma electrónica funciona, y la plataforma funciona y se opera sin necesidad de cambiar una ley. Lo que hay que hacer ahora, de todas maneras, es incorporar los modelos que han traído de gobierno a gobierno, como ha manifestado Mecha hace un momento, a la nueva ley. Sí, hay que hacerlo, es necesario. Pero esperemos que eso sea una sola modificación o una nueva incorporación. Primero hay que hablar de un sistema, porque cuando tú hablas de un sistema, incluyes a todos los actores, a las instituciones, como Sistema Nacional de Control, como sistema de abastecimiento, ¿no? Eso es importantísimo. Segundo, hay que hablar e incorporar, si es posible, los contratos NEC, la Junta de Resolución de Disputas, como una alternativa de solución de conflictos, porque el arbitraje se ha convertido en un proceso largo, incluso ha paralizado grandes obras, ¿no? Y lamentablemente no está sirviendo para el objetivo con el cual fue creado, ¿no? Por otro lado, hay que cortar los números de procedimiento de selección, porque vienen siendo 9 en estos momentos. Lo otro, también hay que pensar en las empresas que han sido sancionadas por documentos que se presumen que no son exactos, que son centenares de compañías que están paralizadas por eso, ¿no? Y lo otro, hay que generar algún tipo de incentivo a los servidores y funcionarios que son parte del comité. ¿Qué incentivo tiene el funcionario que está siendo parte de un comité, que termina siendo denunciado por el segundo simplemente porque tiene algún tipo de rencor contra el primero? Hay muchas cosas por hacer, sin duda, ¿no? Y hay que mirar también el tema de las subastas. O sea, modelos de subastas que sean más modernos, más transparentes, que sean de subasta inversa, por ejemplo. O sea, mecanismos donde no te saltes la subasta, porque muchos modelos hacen que te saltes el modelo de subasta y que puede ser subastas electrónicas, ¿no? Que pudieran funcionar. Solamente antes que me olvide, Meche, si me permites, hay que acabar con la pésima costumbre de los alcaldes de declarar nulos los contratos que firmaron los anteriores alcaldes. No hay continuidad. Es que es terrible. Si el alcalde anterior firmó un contrato en noviembre de 10 millones o de 20 millones, como lo firmó el anterior, busco el pretexto más ridículo, y perdón la expresión, y declaro nulo el contrato. Eso lo he venido viendo en una cantidad de municipios increíble. Por eso no han habido basureros, recolección de residuos sólidos en los últimos meses. No. No ha habido regado de jardines. Mira, no ha habido una serie el Agustino, San Luis, La Victoria, que son los municipios con mayor generación de contaminación,
Yo te aseguro que por lo menos los últimos 12 años, la mayor cantidad de contratos nulos es por residuos sólidos. Sí. Eso te lo aseguro, de hecho, todas maneras. Es otro tema grande, ¿no? Ay, Pero claro, de repente un alcalde te puso en el último mes un contrato, ahí todavía lo puedes revisar. Pero, digamos, si ya viene el contrato ya con un 70% de ejecución, ¿cómo puedes declararlo nulo? Sí. O sea, hemos visto Es en la terrible. televisión el tema de los scooters, ¿no? O sea, la forma que la empresa ha terminado diciendo, bueno, me voy porque me están chantajeando. O Ese sea, caso fue terrible, ¿no? Me no parece. salió en la prensa, o sea, yo te lo menciono, yo no soy una experta en el tema, pero veo que ha habido un proceso que suena Hay que a raro, mirar, ¿no? Hay que mirar el costo-beneficio, Así porque ahí es. la ley establece, por ejemplo, que ahí la autoridad evalúa qué es lo que está en juego. Si está el 70, 80 o 90% de ejecución, tú tienes que evaluar quién pierde con la paralización del contrato. Ahora, ¿no? pero ese ejemplo no va en contra un poco de lo que decíamos antes, de que teníamos que pasarles las responsabilidades a los alcaldes y poder destrurizar un poquito los cuellos de botella que se formaban. Entonces, ¿cómo poder hacerlo de una manera para evitar justamente ese tipo? Pero ahí vamos, pues la institucionalidad es lo que importa. O sea, lo que debe primar es la alcaldía, no el sinvergüenza del funcionario o del alcalde que haga un chantaje para conseguir algo, ¿no? De una empresa. Es que me parece eso no puede absurdo. ser. El que tiene que ser sancionado es el funcionario. O el alcalde. O el alcalde y que tenga que rendir cuentas ante esos. Claro, yo no conozco al detalle cuál No fue. conozco el por detalle ejemplo, más lo que ha salido en la prensa, Claro, pero... si es, por ejemplo, si en ese caso hay 70, 80 o 90% de avance de un puente, ¿cómo vas a declararlo nulo? ¿Cuál fue la razón, por ejemplo? Tiene que haberse una razón poderosísima, ¿no? Muchas veces se declaran nulos estos procesos, asumo, porque se dicen, bueno, voy a revisarlo, me va a dar un momento para revisar el proceso, porque yo acabo de entrar y a mí me han elegido y yo tengo el llamado del pueblo para revisar estas cosas y que el dinero se esté gastando bien. ¿Pero eso no va en contra de las necesidades del pueblo? Perdón, pero si, por ejemplo, vas a contratar 200 vehículos para darle seguridad a la ciudadanía y encuentras... 1.200 motos. No, por ejemplo, y encuentras que uno de los choferes falsificó su brevete y se te vence el contrato al día siguiente, ¿qué haces? Yo no sé. ¿Declaras nulo el contrato? No. ¿Ya lo firmaste o ya firmaste el contrato y mañana te entregan para la seguridad de todo un distrito? Sí. Eso es algo que la ley te dice que el alcalde puede o no paralizar el contrato. Porque eso no significa, ojo, que tú no puedas abrir el expediente y pedirle al tribunal del OCE que sancione a la compañía. ¿Eh? Igual la pueden inhabilitar. Ese es un tema de nuevo, regresando al tema de los candados versus agilidad. Puedes anularlo, ¿no? No anularlo, pero puedes pedirle, sancionar. OCE, por favor, Sí, venga sanciona. usted, venga. No, lo sanciones, sí. ¿Eso no sería una jugada mejor planteada en la ley? Así de que no haya la capacidad de no anularlo. Exacto. Exacto. Se puede. Se puede. Por supuesto, Y claro. hay temas No, pero como, por ahorita ejemplo, es- estás operando, ¿no? Una empresa, los peajes también, o sea, nos están llevando el CIADI, probablemente por esta cancelación de un contrato otra vez. Y yo sé que los peajes estaban contaminados por la empresa anterior, ¿no? Pero hagámoslo de otra manera, ¿no? Hay formas más limpias de hacerlo que te eviten mayores costos a futuro como país, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esos problemas sin tener que recurrir a lo que se recurre hoy en día? A los arbitrajes y ese tipo de cosas, yo creo que es tener es cierto, probablemente tengamos que debatir una nueva ley de contrataciones, como yo haría un esfuerzo de poner las otras patas, ¿no? Lo de tener una carrera pública que esté funcionando. Volvería a hablar de la reelección de altas autoridades y la capacitación, que creo que es fundamental. O sea, tenemos que tener funcionarios De capacitados. retención de funcionarios, al final de cuentas, es algo que hablamos durante la pausa, la retención de funcionarios, cómo nos aseguramos de que se queden después de haber sido capacitados, porque al final de cuentas de nada sirve tenerlos si es que se van a ir. Lo que pasa es que también hay muchas autoridades que no toman a los funcionarios de servir porque no les conviene, ¿no? Claro. Esa es la verdad, porque el funcionario de servir es de carrera, es decir, ya no sale de la función pública, entre comillas, nunca, Entonces, hasta que se jubile. ¿cómo se ¿no? incentiva a que esos funcionarios estén bien entrenados, bien capacitados, pero al mismo tiempo sean apetecibles para los políticos que entran Es que les va a resolver muchas cosas. O sea, yo creo que un alcalde o un funcionario, un alcalde o un gobernador, debe pensar que esos funcionarios lo que le puede dar es grandes réditos frente a su población, ¿no? Entonces, porque pueden ejecutar mejor, pueden tener obras. Y yo creo que si hay la posibilidad de reelección,